Imagina esto. Un papá que tiene dos hijos. Un día el más chico lo mira a los ojos y le dice: «Papá, dame ya mi parte de la herencia, como si tú ya no estuvieras aquí». ¿Cómo te sentirías si tu hijo te dijera eso? ¿Te dolería? ¿Te rompería el corazón? Pues esa es exactamente la historia que Jesús contó hace más de 2000 años. Y hoy, en Verdaderamente Libre, te voy a contar esa historia, pero no como la has oído 1000 veces. Te la voy a contar con todo el dolor, toda la vergüenza y todo el amor que realmente tiene. Quédate hasta el final, porque esta historia puede cambiar la forma en que ves tu vida y la forma en que ves a Dios. ¡Vamos a empezar! Esta historia está en el libro de Lucas, capítulo 15. Jesús la contó porque había gente que se quejaba diciendo: «¿Por qué este hombre recibe a pecadores y come con ellos?». Entonces Jesús les contó 3 historias, y la más fuerte de todas es la del hijo pródigo. En esa época en Israel, cuando un hijo le pedía la herencia al papá mientras el papá todavía estaba vivo, era como decirle: «Para mí ya no existes». Era la ofensa más grande que un hijo le podía hacer a su padre. Pero el papá no gritó, no lo corrió de la casa. El papá le dio lo que pedía. El joven tomó todo el dinero, vendió las tierras que le tocaban y se fue a un país muy lejano. Allá empezó a gastar como loco. Fiestas, amigos, mujeres, ropa cara, comida rica. Se sentía libre. Por fin hago lo que quiero. Nadie me dice qué hacer. Pero el dinero se acabó. Y cuando se acabó el dinero, también se acabaron los amigos. De repente se encontró solo, sin un centavo, en un país extraño. Empezó a tener hambre. Hambre de verdad. De esas que te duele la panza y te tiemblan las piernas. En esa época, para un judío, lo peor que le podía pasar era tener que cuidar cerdos. Porque los judíos no comíamos cerdo. Era un animal impuro según la ley de Moisés. Cuidar cerdos era el trabajo más bajo y más vergonzoso que existía. Y ahí estaba él, un muchacho judío, comiendo las algarrobas que les daba a los cerdos. Y nadie le daba ni siquiera eso a él. La Biblia dice que entonces entró en razón. O sea, se acordó quién era. Se acordó de la casa de su papá. Se acordó que hasta los empleados de su papá comían mejor que él. Y tomó la decisión más valiente de su vida. Me voy a levantar e iré a mi padre y le diré: «Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores». Mientras el muchacho caminaba de regreso, el papá todos los días salía a la puerta de la casa. Todos los días miraba el camino, esperando que su hijo volviera. Y un día lo vio de lejos. Estaba flaco, sucio, con la ropa rota, oliendo a cerdo. Cualquier papá se hubiera quedado parado, esperando que el hijo llegara y pidiera perdón de rodillas. Pero este papá corrió. En esa época, un hombre mayor nunca corría en público. Era una vergüenza. Los hombres importantes caminaban despacio. Pero este papá se levantó la túnica y corrió como un muchacho. Corrió porque el amor era más grande que la vergüenza. Llegó hasta su hijo, lo abrazó fuerte y lo besó. El muchacho empezó a decir su discurso: «Papá, he pecado. Ya no merezco ser tu hijo». Pero el papá ni lo dejó terminar. Gritó a sus criados: «Traigan la mejor ropa. Pónganle el anillo en el dedo. Pónganle sandalias en los pies. Matemos el becerro más gordo y hagamos una fiesta. Porque mi hijo se había perdido y ahora ha vuelto a casa. Estaba lejos y ha sido encontrado». El anillo significaba: «Eres mi hijo otra vez, con todos los derechos». La ropa nueva: «Ya no eres un vagabundo». Las sandalias: «Ya no eres un esclavo, eres libre en mi casa». La casa se llenó de música, de risa, de olor a carne asada. Todos estaban felices, menos una persona. El hermano mayor venía de trabajar en el campo.
escuchó la música y preguntó qué pasaba. Cuando le dijeron que su hermano había regresado y que el papá había matado el becerro gordo, se enojó tanto que no quiso entrar a la fiesta. El papá salió a rogarle: «Hijo, todo lo mío es tuyo, pero tu hermano se había perdido y ahora ha regresado. ¿Cómo no vamos a celebrar?». Y ahí termina la historia, sin decirnos si el hermano mayor entró o no. Jesús dejó la pregunta en el aire, porque esa pregunta era para los fariseos y también es para nosotros. Hermano, hermana, ¿sabes qué significa realmente ser hijo pródigo? Significa hijo perdido. Pero no perdido porque Dios lo perdió, sino perdido porque Él mismo decidió perderse. Muchos de nosotros hemos sido como ese hijo chico. Buscamos libertad en el dinero, en el alcohol, en las relaciones equivocadas, en el orgullo, en el trabajo. Pensamos que ser libres es hacer lo que nos da la gana y terminamos cuidando cerdos, solos, con hambre y con vergüenza. Pero la buena noticia es esta: el Padre nunca dejó de mirarte, nunca dejó de esperarte, y cuando decides regresar, aunque vengas oliendo a cerdo, aunque vengas con la ropa rota, Él no te espera sentado. Él corre hacia ti, te abraza, te besa, te pone el anillo, te da ropa nueva y hace fiesta en el cielo por ti. La verdadera libertad no está en irte lejos de Dios. La verdadera libertad está en volver a sus brazos. Tal vez hoy estás lejos. Tal vez sientes que ya no mereces que Dios te llames hijo. Tal vez llevas años cuidando cerdos. Pero escúchame bien. No importa qué tan lejos hayas llegado, el camino de regreso siempre está abierto. Y el Padre sigue en la puerta, mirando el camino, esperándote. Si esta historia te tocó el corazón, quiero pedirte algo muy sencillo. En los comentarios escribe una sola palabra: regreso. Si eres ese hijo que hoy decide volver, escribe regreso. Si conoces a alguien que necesita oír esto, comparte este video. Si todavía no estás suscrito a Verdaderamente Libre, dale clic al botón rojo y activa la campanita. Cada semana traemos una historia de la Biblia con curiosidades de la época de Jesús y siempre terminamos con una palabra de libertad. Gracias por estar aquí hasta el final. Que Dios te bendiga mucho. Y recuerda, nunca es tarde para volver a casa. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te guarde.